Hola a todos de nuevo, muchas gracias por participar en nuestra sesión sobre el impuesto a plataformas digitales. Creo que ya estamos listos para empezar. Se irán uniendo un par de personas más a medida que vayamos avanzando en el tiempo. Ya veo por acá un par de preguntas, ya veo un par de comentarios. Israel Vivero nos dice que tiene un buen de dudas. Israel, todas las dudas son bienvenidas. Estamos acá para servirles y para ayudarles en cualquier duda o inquietud que tengan sobre este tema. Solo para darles un poco de contexto, como habrán podido ver en las redes y demás, nosotros somos Heru. Heru es la primera plataforma de tecnología enfocada en mejorar la calidad de vida de los trabajadores de aplicaciones y trabajadores independientes. Esto lo hacemos pues precisamente por medio de la tecnología, generando servicios y beneficios para ustedes. En esta ocasión quisimos traerles estas sesiones sobre el impuesto a plataformas digitales, porque sabemos que hay muchas preguntas, se cambiaron mucho las reglas del juego en términos de cómo van a presentar sus declaraciones, qué tienen que hacer para presentar sus declaraciones, qué tipo de requisitos deben cumplir. Así que quisimos traer a Katara Consulting, se llama la firma de contabilidad, para que de la mano de Miguel Cortés, que nos está acompañando hoy, nos cuenten un poquito sobre esta nueva regulación, el impacto que tiene en los ingresos de cada uno de ustedes, porque va a tener un impacto importante, la forma en la que cambia la dinámica de la presentación de declaraciones y cómo le pueden sacar partido también a esta nueva regulación. Entonces, te cedo la palabra, Miguel, y nos quedamos con la presentación. Les recuerdo, cualquier pregunta que tengan, pueden irla colocando. Las respondemos al final o las respondemos a medida que vayamos avanzando la presentación. Siéntanse libres de dejarlas. Gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Bueno, antes que nada, quiero agradecer pues que me hayan invitado a participar con ellos, a compartir un poco de su espacio, a Steven y a Mateo, que son, bueno, los cofundadores de Heru. Y pues bueno, pues ahora el tema de plataformas digitales donde me han invitado a compartir algo sobre este nuevo tema. Pues bien, quiero mencionarles sobre de qué se trata, en qué consiste, cuáles son las principales obligaciones que van a tener para las personas físicas sobre todo, bueno, cuál va a ser la repercusión. Y al final de todo esta plática que vamos a tener, bueno, trataremos de ejemplificarlo con un ejercicio, bueno, cuál sería el efecto para que, pues bueno, les podamos transmitir de una forma clara pues el efecto de las nuevas disposiciones fiscales aplicables a partir de 2020. Durante el transcurso de la presentación, si hubiera algún tipo de pregunta, algún tipo de comentario, con todo gusto lo pueden hacer a través del chat, nosotros lo vamos a leer. Y digo, esto de esta manera podemos pues enriquecer un poco más, o sea, y si hubiera preguntas de forma específica, con todo gusto. Bien, vamos a platicar el tema de plataformas digitales. Este es un tema que ha sonado últimamente sobre los nuevos impuestos que van a cobrar estas plataformas y, pues bueno, ¿en qué consiste? Esas plataformas, como ya las conocemos, bueno, son de empresas que pueden ser empresas aquí en México, empresas en el extranjero, que utilizan una plataforma para que las personas físicas puedan ofrecer sus servicios o bien puedan vender o enajenar sus productos. Entonces, estos cambios fiscales que son vigentes a partir del 1 de junio del presente año entran en vigor. Es decir, aun y cuando la disposición ya contempla su aplicación para el ejercicio 2020, a partir del 1 de junio es cuando ya entra en vigor la aplicación de esas nuevas disposiciones y las empresas darán el respectivo tratamiento correspondiente a partir del 1 de junio. O sea, próximamente ya estamos próximos a entrar a junio y donde seguramente muchos de ustedes como personas físicas tendrán ese impacto que les vamos a mencionar más adelante. Bien, hay dos impactos relevantes. Los impactos relevantes que considero los más relevantes es para las personas físicas en cuanto a la retención del impuesto sobre la renta y el impuesto a valor agregado. Todas las personas físicas como las personas morales están obligadas al pago de ambos impuestos. El impuesto sobre la renta se paga sobre la ganancia y el impuesto a valor agregado
se paga sobre el consumo. Se dice que es un impuesto indirecto. Un impuesto indirecto que se cobra en la venta, se paga en la compra, y si hubiera de comparar esos dos importes de impuestos pagados y cobrados en el IVA, se determina pues un saldo a cargo, un saldo a favor, que más adelantito lo vamos a ver, pero son básicamente estos dos impuestos a los que están sujetos las personas físicas como las personas morales. Vamos a platicar en el inter de la presentación en qué consisten, bueno, estas nuevas disposiciones. Y el otro efecto importante o relevante es que la prestación de servicios de estas empresas en el extranjero serán grabadas para efecto del impuesto al valor agregado. Quizá algunos ya habrán escuchado que Netflix, Spotify, esas empresas que venden servicios no nada más a través de plataformas digitales, sino que son servicios digitales, servicios tecnológicos, pues este tipo de servicios van a estar grabados para efecto del impuesto al valor agregado. Evidentemente que las empresas que utilicen plataformas digitales para que las personas físicas aquí en México proporcionen servicios o enajenen productos, la comisión que cobran a estas personas físicas estará sujeta o estará grabada a partir del 1 de junio del 2020. Este servicio no estaba grabado con anterioridad. Entonces, si no estaba grabado con anterioridad, en pocas palabras o de una manera muy simple, el ingreso que cobraba el intermediario, lo vamos a llamar así a las empresas que utilizan plataformas digitales, que cobraba el intermediario por cuenta de la persona física, que es quien ofrece el servicio, quien enajena el producto y se lo cobra al cliente. Estos ingresos, como los cobraba, le descontaba el servicio de comisión y el neto es lo que se depositaba a las personas físicas en sus cuentas bancarias. Ahora esta comisión tiene un IVA. La persona física deberá de pagar ese IVA, lo que significa que entonces las plataformas digitales a partir de junio van a cobrar los ingresos por cuenta de las personas físicas y le van a restar la comisión con IVA. Entonces el importe, además de las retenciones, el pago del IVA que ahora se le va a hacer por el pago de la comisión a la plataforma digital, pues va a reducir el importe neto que usualmente venía recibiendo la persona física. Entonces, esos son los dos efectos que consideramos importantes, relevantes, derivado de los nuevos cambios en las disposiciones fiscales. Por un lado, la retención del impuesto sobre la renta y del IVA por los ingresos que cobra la persona física. Y por otro lado, el IVA que ahora tiene que pagar a la plataforma digital por los servicios que son proporcionados, la famosa comisión por utilizar esta plataforma digital. Esto repercutirá en la persona física y pagará a la persona física o le depositarán a la persona física un importe neto menor al que venían recibiendo. Los nuevos cambios son aplicables para las empresas extranjeras por la prestación de estos servicios digitales, en lo que ya les referí hace un momento, de que estos servicios que son proporcionados a través de plataformas estarán grabados para efecto del IVA. El otro el otro cambio es aplicable a empresas locales y extranjeras por los servicios de intermediación, que es justo el objetivo de la plataforma. Y tú como persona física ofreces un servicio o enajenas algún producto. La empresa, ya sea aquí en México o la empresa en el extranjero, por utilizar esa plataforma y por cobrar por cuenta tuya, pues bueno, hace la función de un intermediario. El ingreso que se percibe ahora se debe de retener los impuestos, como más adelante lo vamos a ver. Entonces, existe una nueva obligación para estas empresas, tanto locales como extranjeras, en cuestión de servicios de intermediación que consiste en la retención de los impuestos. Y finalmente, la afectación a las personas físicas, que son quienes se les va a retener el impuesto por los ingresos que obtengan a través de estas plataformas, digitales. En el desarrollo de nuestra plática, de nuestra conversación, vamos a platicar sobre el efecto de las personas físicas
algunos efectos que van a tener las empresas en el extranjero, pero está orientado nuestra plática para que ustedes conozcan como personas físicas el efecto que tendrán las nuevas disposiciones. Y bien, las obligaciones relevantes de las empresas que fungen como intermediarios. Como intermediarios, recordemos que es la plataforma que por cuenta de la persona física es el cobro de los servicios o de la enajenación de bienes. Va a retener el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado sobre los ingresos de la persona física. Estas retenciones las va a tener que pagar, enterar al SAT mensualmente. Mensualmente va a tener que enterar estas retenciones. Asimismo, tendrá que expedir dentro de los 5 días siguientes comprobantes fiscales digitales que ampare la información de pagos y de retención que les efectúan a las personas físicas. Retienen, pagan el impuesto y además tienen que expedir a la persona física estos comprobantes fiscales que amparen el importe de la retención. Bien, ¿qué otra obligación van a tener estas empresas de intermediación? Que se me hace un punto muy importante, el siguiente, es proporcionar al SAT, dentro de los 10 días siguientes a cada mes, los datos de las personas que obtienen ingresos a través de estas plataformas digitales. ¿Qué datos? El nombre completo, la clave del RFC, la CURP, el domicilio fiscal, la clave de la cuenta bancaria donde se realizan los depósitos de los ingresos, el monto de las operaciones y en el caso de hospedaje, la dirección del inmueble. Bien, esta información ahora es una obligación de la empresa intermediaria, que es quien recibe o cobra los ingresos por cuenta de la persona física. Esas personas físicas están obligadas a proporcionar esta información a estas plataformas digitales para que las informe el SAT dentro de los 10 días siguientes posteriores. Lo relevante de esto es que ahora el SAT va a saber el monto de las operaciones que está celebrando cada persona física, va a saber los datos como su domicilio fiscal, la cuenta bancaria, y que para efecto de poder hacer algún tipo de requerimiento, de notificación, de iniciar algún tipo de procedimiento de parte de las autoridades, conocerán el domicilio fiscal de las personas físicas, porque sabrán y verán si finalmente el monto de las operaciones que se están declarando como operaciones que han sido sujetas a la retención, finalmente han sido enteradas, no han sido enteradas, si están bien o están mal, pero lo más relevante es que también se les va a dar a conocer la clave de la cuenta bancaria donde se hacen los depósitos de estos ingresos. ¿Por qué menciono que esto es relevante? Porque en caso de que un contribuyente, una persona física, pues tenga discrepancias, sea requerido por parte de la autoridad, se notifique y no dé un puntual seguimiento a esa notificación, la persona física pudiera caer en sanciones administrativas para efectos fiscales graves, que hasta en un momento la autoridad pudiera bloquear la cuenta bancaria del contribuyente. Entonces, de esta forma es como el SAT va a vigilar ahora a los contribuyentes en cuestión del monto de sus operaciones, el importe de las retenciones, el domicilio fiscal y la clave, la cuenta bancaria donde se hacen los depósitos de las personas físicas. ¿Qué obligaciones van a tener las personas físicas? Bueno, inicialmente estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes ante el SAT. Me quiero adelantar un poco en cuestión del impuesto al valor agregado, la retención del impuesto al valor agregado. La tasa vigente del impuesto al valor agregado es el 16% sobre el ingreso que cobra la persona física por la prestación del servicio o por la enajenación de cualquier producto, que esté grabado a la tasa del 16%, la gran mayoría. Este IVA que es cobrado por esos ingresos deben de ser sujetos, bueno, ahora este IVA será sujeto una parte a retención, que es el 50% de ese IVA cobrado. Es decir,
Si la tasa es el 16%, la retención va a ser el 8%. Pero si las personas físicas no proporcionan esta clave de registro federal de contribuyentes a las plataformas digitales, la plataforma les retendrá totalmente el IVA. El IVA que es cobrado por parte de los ingresos, de los ingresos. Esto no pasaba antes. Ahora, a partir de junio, es lo que va a pasar. Va a haber una retención que para propósitos del IVA será del 50% si proporciona este RFC y será del 100% si no lo proporciona. De esta manera, pues las plataformas digitales insistirán mucho a los contribuyentes de que les entregue su registro federal de contribuyentes, que es lo que les va a acreditar que estén dados de alta ante el SAT, para efecto de que el SAT en cualquier momento, en algún momento que le pueda llamar la atención las declaraciones que efectúa el contribuyente, puedan ser requeridas, notificadas o iniciar cualquier tipo de procedimiento. Bien, eso es lo que me adelanto en la parte del IVA. Continuamos con lo de las obligaciones para las personas físicas, por eso la importancia de contar con este registro federal de contribuyentes. Las personas físicas además deben de contar con una firma electrónica vigente, una e-firma. Esta firma electrónica vigente, con esta firma se debe de realizar el cambio correspondiente al nuevo régimen en el que estarán las personas físicas que obtienen ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de plataformas digitales. ¿Esto qué es? A partir del 2020 se incorpora una nueva sección en la ley que justo se llama de los ingresos de las personas físicas por la obtención de ingresos por la enajenación de bienes o prestación de servicios a través de plataformas digitales. Que esto lo que hace es una nueva sección y aquellas personas que hasta antes de que entren en vigor estas disposiciones que va a ser junio, todas esas personas o la gran mayoría de esas personas que ya venían trabajando a través de plataformas digitales estaban inscritas o estaban en el régimen de incorporación fiscal. Este régimen debe de cambiarse, se debe de modificar al nuevo régimen por la obtención de los ingresos a través de plataformas tecnológicas. De hecho, las empresas que tienen las plataformas digitales seguramente será uno de los requisitos para que ustedes puedan ofrecer los servicios o prestar o vender, o ofrecer servicios o bien ofrecer sus productos, y para ello les va a pedir, bueno, además de su clave en el Registro Federal de Contribuyentes, que estén inscritos en este régimen, que es el de obtención de ingresos a través de plataformas digitales, para efecto de que estas compañías, estas empresas, les efectúen las retenciones correspondientes del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado. Entonces, por ello se requiere, contar con la firma electrónica vigente. Como ya se mencionó, dentro de la información que deben de proporcionar las empresas del extranjero, también está la obligación de que las personas físicas deben de entregar esta información a la empresa que tiene la plataforma tecnológica, para que a su vez esta plataforma tecnológica, esta empresa de la plataforma tecnológica, pueda reportar de manera mensual la información que solicita la ley del impuesto sobre la renta. Tienen la obligación de conservar los comprobantes fiscales digitales que les proporcione la plataforma digital en cuanto a los ingresos cobrados y las retenciones efectuadas. Las plataformas van a entregar comprobantes, que esos comprobantes donde se les va a informar el importe total del ingreso cobrado, el IVA cobrado, el importe de la comisión, el importe del IVA que incluye ya su comisión, los impuestos retenidos, impuestos sobre la renta, impuestos al valor agregado, y les va a mostrar un neto, que este neto es el que se les va a estar depositando en sus cuentas bancarias. Esos comprobantes deben de conservarlos para efecto de hacer cualquier tipo de aclaración sobre la situación fiscal de las personas físicas. Deben de obtener y conservar los estados de cuenta bancaria en donde se reciben los ingresos, para efecto de que haga match
entre los comprobantes recibidos por las empresas contra los depósitos que existan en los estados de cuenta. También deben de expedir comprobantes fiscales por los ingresos que obtengan de forma independiente. Aquí quiero hacerles referencia de que si una persona percibe los ingresos a través de una plataforma digital, pero de forma independiente tiene ingresos que reciba de manera directa, estos ingresos la persona física los puede considerar como si se hubieran obtenido a través de la plataforma digital y efectuar el pago de la retención correspondiente de manera mensual dentro de la declaración que debe de presentar para efecto del impuesto sobre la renta y del IVA. Entonces, por esos ingresos que no son obtenidos a través de una plataforma digital, que son obtenidos de una manera directa, deben de expedir por esos ingresos las personas físicas un comprobante fiscal digital. De esa manera, con esos comprobantes fiscales que expidan por los ingresos obtenidos de forma directa, más los comprobantes que se reciban a través de las plataformas digitales, eso debería de coincidir con los depósitos que se tienen en los estados de cuenta de los contribuyentes personas físicas. Por eso la obligación de expedir por esos ingresos que obtengan de forma independiente ese tipo de comprobantes. Como lo mencioné hace un momento, también tienen la obligación de presentar declaraciones mensuales del impuesto sobre la renta y del IVA. En aquellos casos que la persona física únicamente obtenga servicios a través de plataforma digital, prácticamente la plataforma digital hará el pago de esa retención y una vez que efectúe el pago de esta retención para efecto del impuesto sobre la renta se considerará ese pago como un pago provisional. Más adelante voy a comentar el tema del pago provisional, pero ese pago que se realice no requeriría generar ninguna otra declaración, a menos que la persona física obtenga ingresos de forma directa y que tenga que pagar el impuesto correspondiente a la tasa de retención que más adelante también vamos a comentar. En el caso del IVA, debe de presentar declaraciones mensuales y esas declaraciones mensuales que se deben de presentar, pues prácticamente el IVA como es un impuesto que se grava al consumo, donde el ingreso que se cobra, por el ingreso que se cobra, también se cobra un IVA. Por los gastos que se pagan, también se paga un IVA. De confrontar esos IVAs cobrados y esos IVAs pagados, bueno, se debe determinar el impuesto correspondiente, si es a cargo o si es a favor, y todavía más aplicable con las nuevas disposiciones, vigente a partir de junio del 2020, se podrá restar o disminuir el impuesto que le haya sido retenido por la plataforma digital. Más adelantito lo vamos a comentar. Miguel, quiero hacerte acá una pregunta que nos han venido haciendo también en el chat. Sí. La primera pregunta es, si Uber va a retener impuestos, ¿ellos van a hacer mis declaraciones? Nos pregunta Angélica Martínez. No, ellos no hacen la retención, únicamente retienen el impuesto y lo pagan. Para efecto de impuesto sobre la renta, si fuera el único ingreso, se considera ese pago como un pago y ya no tendría que ser una declaración del impuesto sobre la renta. Sin embargo, sí está obligada a hacer el pago de presentar la declaración correspondiente del IVA. Ninguna de las plataformas digitales presentar la declaración por parte del contribuyente. Lo único que hace es retener y pagar ese impuesto retenido. Buenísimo. Y otra pregunta que nos viene tal vez a este punto que nos estabas comentando acá en las obligaciones para las personas físicas. Nos dice Angélica también, si yo trabajo en Uber y trabajo en un restaurante, ¿tengo que declarar lo que gano en el restaurante? Sí, claro. Bueno, si se trabaja en el restaurante, seguramente en el restaurante percibe ingresos por sueldos, que es como seguramente le han de estar pagando en el caso del restaurante, donde contrata su personal para ofrecer el servicio.
Entonces, en este caso, obtiene sueldos, no hay ningún problema porque estos ingresos que son obtenidos a través de plataformas digitales deban de pagar solamente estos ingresos a través de esta nueva sección. Perfecto. Muchas gracias, Miguel. Bien. Otra de las obligaciones que tienen las personas físicas es presentar mensualmente la información relativa al IVA pagado. Esto es, ahora que he mencionado sobre el tratamiento del IVA, donde se considera el IVA cobrado, el IVA pagado, sobre el IVA pagado se debe de informar a quienes se le efectúan esos pagos. Y dentro de esos pagos, seguramente como está el pago de la comisión a la plataforma digital, pues se tendrá que informar a quién se le pagó. Entonces, sí, esto es una declaración informativa que se debe de presentar también de manera mensual. Mencionaba que para efecto del IVA son pagos mensuales, son definitivos, no se presenta una declaración anual. Para el impuesto sobre la renta, sí se presenta una declaración anual. En esta declaración es donde se presentan los ingresos, las deducciones, se determina un impuesto, se compara con los impuestos retenidos y se determina un saldo a cargo o un saldo a favor. Si fuera un saldo a favor, es sujeto a devolución. Si fuera un saldo a cargo, se tendría que pagar ese impuesto. Lo que nosotros hemos visto con algunos ejercicios que hemos hecho, hemos realizado, estos porcentajes de retención, en la gran mayoría, les va a generar saldos a favor, porque las tasas consideradas para la retención, tanto el impuesto sobre la renta como en el IVA, consideramos que son altas para el tipo o nivel de ingresos que van a obtener las personas físicas. Entonces, al considerar que la retención va a ser alta, seguramente en muchos de los casos se van a generar saldos a favor. Y el dejarlo como un pago nada más definitivo para efecto de estos impuestos, pues se estará pagando un impuesto mayor. Entonces, eso es lo que también se debe de analizar de manera personal, independiente, o sea, con cada una de las personas para evaluar el efecto que pueden tener de cobrar ingreso o determinado ingreso a través de plataformas digitales. Esa declaración anual que mencionaba es la del impuesto sobre la renta y esa se debe de presentar en abril del siguiente año. Es importante también mencionar que este impuesto sobre la renta se determina del ingreso menos las deducciones, los gastos. Dentro de los gastos o deducciones son los que tienen que ver para poder generar los ingresos a través de las plataformas digitales. Es decir, si yo soy una persona que soy un conductor de Uber y obtengo un ingreso por el servicio de transportación, pues puedo efectuar las deducciones correspondientes a todas las que tengan que ver con la obtención de ese ingreso, como es el mantenimiento del vehículo, como la gasolina, como los servicios de reparación, como servicio de hojalatería, el seguro del propio coche, etcétera. O sea, son todos esos gastos que tengan que ver con la generación del ingreso, lo voy a hacer. Puedo efectuar esa deducción. Si yo me dedico y soy una empresa que vendo un producto en Amazon, soy una ferretería y voy a vender un producto en Amazon, pues puedo efectuar la deducción correspondiente para poder generar ese ingreso por la venta de ese artículo, como propio costo del producto, como el costo del almacenamiento, el costo de transportación, si yo utilizo equipos para poder mover o transportar la mercancía, todo ello lo puedo deducir. Para efectuar esas deducciones es importante contar con los comprobantes fiscales digitales que proporcionen los proveedores de servicios. Estos comprobantes fiscales digitales entendamos que se refiere a las facturas, solo que a partir del ejercicio de 2014, bueno, son facturas ya digitales, son comprobantes digitales y eso es lo que se debe de obtener para efecto de poder realizar la deducción y bien el acreditamiento en términos del impuesto al valor agregado.
En la medida que yo pueda tener todas esas deducciones, al compararlo con los ingresos, pues voy a tener ganancias reducidas o a lo mejor no voy a tener ganancias. Y si no tengo ganancias, la empresa, de la plataforma digital, me va a efectuar una retención del ingreso obtenido, no por la ganancia, es por el ingreso. Si yo presto un servicio de transportación de pasajeros, de personas, y el costo del servicio son 100 pesos, más el IVA, que son 16 pesos, son 116, a mí me va a retener sobre los 100 pesos en función a los porcentajes que más adelante vamos a ver. Pero es sobre el ingreso. Entonces, si no tengo ganancias o tengo ganancias muy reducidas, pues evidentemente que me va a dar un impuesto a pagar reducido y si lo comparamos con la retención, es ahí donde se nos puede generar los saldos a favor que pueden ser sujetos a solicitar su devolución. Y creo, Miguel, disculpa, te interrumpo, este es un punto importante porque justamente estamos recibiendo acá otras preguntas de Bogart. Agustín, que nos está preguntando, por ejemplo, cómo le puedo hacer para reducir lo que se va a pagar al SAT. Y creo que tú me puedes corregir acá, pero creo que la respuesta más allá de reducir es ser muy aplicado, solicitando las facturas correspondientes a lo que es el costo del trabajo. En este caso, para que quede un poco más claro, el costo del trabajo es la gasolina que tuviste que poner a tu carro, es la reparación que tuviste que hacer a tu carro, a tu bici, a tu moto, y lo que implica como tal entregar pedidos, por ejemplo, con Uber Eats o conducir con Uber, ¿cierto? Lo mismo con otras plataformas como Corner Shop, Sin Delantal y demás. ¿Es así, Miguel? Es correcto. Todos esos comprobantes, todas esas deducciones son las que se tienen que obtener los comprobantes fiscales digitales a efecto de determinar la ganancia, los ingresos menos las deducciones. Oye, una deducción, pero no tengo el comprobante, no se puede considerar esa deducción. Y entonces no vamos a determinar una ganancia, es decir, no tendríamos una deducción por restarle al ingreso. Entonces, por eso sí la importancia de obtener todos los comprobantes fiscales. Ahora, es importante mencionar que las tasas de retención establecidas ahora, tanto para el impuesto sobre la renta como para el IVA, no hay forma de reducirlas, solamente es atendiendo al tipo de ingreso y al nivel de los ingresos que se obtengan. Más adelante lo vamos a ver. Pero no hay forma, ya son porcentajes establecidos. La plataforma digital va a ser la retención. Pero la forma en cómo sí se puede reducir es obtener los comprobantes que ya mencionamos para que esos se consideren como una deducción de los ingresos y poder determinar ganancias reales, ganancias reducidas y sobre esa ganancia se puede determinar el impuesto correspondiente que cuando se acredite la retención pues resulte en saldos a favor. Bien. Perfecto. Te voy a interrumpir acá solo un segundo, Miguel, porque me han estado preguntando esto un poco. Sí. La conferencia sí la vamos a subir a un canal, va a ser un video un poco más corto que esto y va a ser un video un poco más al punto. Para eso les recomendamos seguirnos en nuestras redes como Somos Geru, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Twitter e Instagram. Sobre todo somos mucho más activos en este momento en Facebook, así que por ahí les vamos a estar dejando los links a los videos que vayamos a ir subiendo, incluyendo el de este. Y Miguel, solo antes de que sigas, hay una pregunta que me parece interesante también de Laura Hernández, que nos dice, entonces los que estamos en RIF ya no va a estar este segmento y ahora vamos a hacer la declaración cada mes. Si prestas servicios a través de plataformas digitales, ya no debes de estar en RIF, debes de estar en este nuevo segmento, en este nuevo régimen. Pero si tú prestas servicios o enajenas productos que para poder obtener esos ingresos no es a través de plataformas digitales, sí podrás continuar estando en el RIF. Solamente este nuevo segmento aplica para todas aquellas personas que para obtener sus ingresos es a través de plataformas digitales. Y de ahí la obligación de estas empresas de efectuar la retención a estas personas físicas. Pero si yo soy la ferretera que mencionaba hace un momento y yo no comercializo mis productos en Amazon,
pues yo puedo seguir tributando en el RIF, por supuesto, puedo seguir tributando en el RIF. Yo me dedico al transporte terrestre de pasajeros, pero yo no estoy afiliado a Uber, a Didi, a estas plataformas. Yo lo proporciono por mi cuenta. Yo tengo que estar incorporado en este régimen. No, no tienes por qué estar incorporado en este régimen. El régimen que te corresponde es el régimen de incorporación fiscal. Solamente para aquellos que obtengan ingresos a través de plataformas es aplicable este segmento. Perfecto, muchas gracias, Miguel. Bien, continuamos con los efectos en el impuesto sobre la renta, ya que mencionamos que las empresas efectuarán la retención por los ingresos que cobren por cuenta de las personas físicas por la prestación de servicios y por la enajenación de bienes. Esta retención, mencionamos que es sobre los ingresos, como en el ejemplo de los 100 más el IVA de 16 pesos, que son en total 116, la retención será sobre los 100 pesos, no sobre los 116. Esta retención tendrá el carácter de pago provisional. Ahí, dando respuesta a la pregunta de que esta empresa entonces me va a hacer las declaraciones, no, únicamente esa retención, como se va a enterar, para propósitos del SAT se va a tomar en cuenta que ya realizó su pago provisional, pero no significa que ya esté presentando su declaración o la declaración correspondiente de la persona física. La persona física tiene las obligaciones de presentar sus declaraciones mensuales y en su caso, o más bien, y en el anual, en el mes de abril, presentar esta declaración del ejercicio. Las tasas de retención se aplican de acuerdo al tipo y al nivel de ingresos que obtienen las personas físicas. Y para ello se contemplaron algunas tablas, unas tarifas, unas tasas de retención, dependiendo del tipo de ingresos. Por ejemplo, para los servicios de transporte terrestre de pasajeros y de entrega de bienes, la tasa de retención va del 2% al 8% sobre los ingresos que se obtengan, ya sea de forma mensual o de manera diaria. Entonces, si es un ingreso mensual de hasta 5,500 pesos, la tasa de retención será el 2%. Si es hasta 15,000, el 3%. Si es hasta 21,000, el 4%. Y si es más de 21,000 pesos, el 8%. Y aquí nos damos cuenta cómo la tasa se dispara. Por ejemplo, un conductor de Uber, pues seguramente va a percibir ingresos superiores a los 21,000 pesos de manera mensual. Esto originará una retención del 8%. Por hacerlo muy simple, si se obtiene pues un ingreso mensual de 50,000 pesos, el 8% equivale a 4,000 pesos de impuestos sobre la renta que será retenido ahora por las plataformas digitales. Antes no existía esta retención. Eso es el impacto que tienen las personas físicas. Bien, continuando, los servicios de hospedaje, las tasas de retención oscilan del 2 al 10%, con los límites que se mencionan en las columnas. Para ingresos mayores a 35,000 pesos, la tasa de retención será del 30%. En el siguiente cuadro, hablamos de la enajenación de bienes y la prestación de servicios, como en el ejemplo que utilizaba sobre una ferretera que enajena bienes a través de plataformas digitales. Las tasas de retención serán del 0.4% al 5.4%. Para ingresos que van desde 0 pesos o desde 1 peso hasta no tiene límite. Entonces, si una persona física que vende ferretería y en el mes vendió 800,000 pesos y ese es su promedio de venta mensual, ¿cuánto se le va a estar reteniendo? El 5.4% se le va a estar reteniendo de ese ingreso que obtiene de manera mensual. Si uno de los meses, como fue el de contingencia, únicamente vendió 100,000 pesos, de haberle retenido el 5.4, como ahora vendió hasta 100,000 pesos, pues se le va a retener el 2%. Entonces, estos son los porcentajes aplicables a cada una de las personas. Dentro del chat vi una pregunta que hacía la pregunta de cuánto es el impuesto que le van a retener. Todo depende del tipo de ingreso y depende del nivel
de ingreso que obtenga la persona física. Esa sería la respuesta, y ese impuesto es una retención, un pago provisional. La persona física entrará o debe de pagar el impuesto correspondiente al impuesto sobre la renta o al impuesto al valor agregado. En el impuesto al valor agregado, el servicio de intermediación. Ya mencionamos que el servicio de intermediación es el que ofrecen las empresas para que las personas físicas obtengan a través de plataformas digitales ingresos. Entonces, estas empresas deben de publicar ahora en sus páginas el precio de los productos o de los bienes con el IVA incluido. Es decir, el precio más el IVA, o bien hacer la referencia de que ese precio ya incluye un IVA. No se puede engañar a la gente de cuesta este producto 1,000 pesos y después te facturo el IVA. No, si los 1,000 pesos están en la plataforma, esos 1,000 pesos deben de incluir ya el IVA. Eso es una obligación para las plataformas digitales, que seguramente pues eso lo dejarán muy en claro para efecto de que las personas físicas anuncien de manera adecuada sus productos a través de las mismas. Y la retención sobre el IVA cobrado será del 50% y será del 100% cuando no se proporcione la clave del Registro Federal de Contribuyentes. En la actualidad, hay contribuyentes que no están registrados, no están dados de alta en el SAT. Sin embargo, esos productos o servicios están grabados para efecto del IVA. Y esos productos que están grabados para efecto del IVA, todo ese ingreso que se obtiene menos la comisión es lo que se le paga a la persona física. Ahora, tomará en cuenta que ese ingreso que se recibe, que incluye IVA, si no proporcionan o no están dados de alta en el SAT, ese IVA que fue cobrado lo va a retener el intermediario y lo va a pagar al SAT. Entonces, de ahí la importancia de que las personas físicas estén inscritas ante el RFC y proporcionen esta información a la plataforma digital. Bien, para efecto del impuesto sobre la renta y del IVA, hay una opción de pagos definitivos. Esta opción de pagos definitivos es que las personas físicas consideren estas retenciones como un pago definitivo en lugar de una retención. Y esto es cuando esas personas obtengan o en el ejercicio anterior no excedan de 300,000 pesos. Esta opción es aplicable para aquellas personas que obtengan ingresos únicamente por plataformas digitales y con una excepción también para aquellos que perciban sueldos y salarios e intereses. Para esas personas sí pueden considerar, solamente esas personas pueden considerar esta opción. Si yo, como persona física, tengo un arrendamiento de algún inmueble, es decir, estoy dando un arrendamiento a un inmueble, tengo un ingreso por arrendamiento, yo no puedo tener o no soy elegible para poder ejercer esta opción. La opción solamente es que debe de ser para los ingresos que se obtienen a través de plataformas digitales y personas que, con excepción, reciban ingresos por sueldos e intereses y que el conjunto de esos tres fuentes de ingresos no rebasen los 300,000 pesos. Si rebasan los 300,000 pesos, ya no puedo ejercer esta opción. Ahora, esto de la opción es algo que se debe de analizar porque en muy pocos de los casos consideramos que puede convenir, pero en la mayoría de los casos no va a convenir porque las tasas de retención que se están considerando pues prácticamente es como si la persona física no efectuara ninguna deducción. Pero si la persona física va a efectuar deducciones donde paga IVA y va a poder también acreditar ese IVA, en la mayoría de los casos nos va a generar saldos a favor. Lo que me conlleva a pensar que no es viable el ejercer esta opción, porque el ejercer esta opción ya no puedo considerar los gastos, las deducciones, ni tampoco puedo acreditar lo que ya me retuvo la plataforma digital, es el pago del impuesto que se habrá hecho por los ingresos que yo obtuve a través de una plataforma digital. Para algunos de los casos, insisto, puede ser viable, los pocos, los menos, considero que no para todos, y esto, en la medida de que los ingresos de las personas físicas se incrementen, hemos observado que les generará más saldo a favor. Y obviamente que lo pueden solicitar en devolución
y evitar los pagos en exceso del impuesto. Para ello, si se ejerce esta opción, no se puede variar esta opción de pago definitivo. ¿Qué significa esto? Significa de que si en el 2020 yo elijo esta opción, puedo considerar estas retenciones como un pago definitivo y me olvido de presentar mis demás las declaraciones por cuestión de IVA, del ISR, la declaración anual. Ya no presento nada porque ya consideré, ya le avisé al SAT que es mediante un aviso que se tiene que informar a más tardar el 30 de junio, donde ya le indiqué que voy a ejercer la opción para poderlo considerar pago definitivo. Entonces, al haber ejercido, ya no presento nada. Pero en el 2021, pues mi coche sufrió una avería, se descompuso, lo tuve que llevar al taller y otra vez al taller y el mantenimiento, de tal forma que mi ganancia fue muy, muy reducida. Entonces, en esos casos nos vamos a dar cuenta que el impuesto sobre la renta retenido va a ser en exceso. Entonces, cuando podríamos haber considerado de que esa retención se aplique contra el impuesto que resultara de la ganancia, si lo hubiera, y si hubiera un saldo a favor, se pueda solicitar en devolución. Entonces, aquí, más que una ventaja, estamos viendo que esto es, pues, una opción como con maña para efecto de que se pueda ejercer y después ya no se pueda regresar, al menos que pasen 5 años. Bien, esto es lo relevante en cuestión de aplicabilidad en obligaciones, tanto para las empresas que tienen disponibles plataformas digitales para que las personas físicas generen ingresos a través de servicios o enajenación de bienes. Y lo que vamos a mostrarles a continuación es un ejercicio numérica para que pues puedan visualizar va a ser el efecto, ya hablando en cuestión numérica. Entonces tenemos el ejercicio donde hasta mayo cómo se percibe y a partir de junio cómo se va a percibir este ingreso. Hablando sobre una base mensual de 18,000 pesos, el IVA que se cobra por la enajenación de bienes o bien por la prestación de servicios es el 16%. Antes se recibía en total de ingresos 20,880, bueno, hasta todavía mayo, así es como se va a recibir. La comisión que cobra la plataforma digital, que es equivalente al 25%, se disminuía de lo cobrado y se le depositaba a la persona física 16,380 pesos. A partir de junio, aparte del ingreso que se recibe, ahora se va a realizar la retención del ISR y del IVA. Para este caso, por el nivel de ingresos, corresponde a un 4% de retención, pero como ya lo vimos, puede corresponder hasta un 8% de retención. Pero aquí, en el ejemplo, es un 4%, que es la tasa media. Resultaría en 720 pesos de impuesto sobre la renta retenido. Y del IVA, asumiendo que es un contribuyente que está dado de alta, que le proporcionó el RFC a la plataforma digital, lo que se va a retener es el 50% de los 2,880. De esa forma, el importe retenido son 1,440, menos la comisión y el ingreso neto ahora sería 14,220. Quisimos mostrar este nivel porque la diferencia que hace como se venía percibiendo y ahora como se va a percibir, los 2,160, es justo el impuesto que va a ser retenido de manera mensual por un ingreso de 18,000 pesos, 2,160. O sea, equivale a un 12% sobre el ingreso obtenido, 12% sumado entre el ISR y el IVA retenido. Pero aquí es importante también considerar que la comisión también ya va a estar sujeta al IVA. Esta comisión de 4,500, al cobrar ese IVA, la empresa de la plataforma digital va a disminuir el ingreso de los 14,220 y aún la diferencia crecería.
Es decir, recibiría menos la persona física, porque además de las retenciones por el ingreso, es el IVA que debe de pagar por la comisión de esta empresa que tiene la plataforma digital. En ese ejemplo, la determinación del impuesto anual, ya determinando estos mismos números de forma anualizada, obtendríamos un ingreso anual de 216,000, que es lo mismo de 18,000 por 12, estimando que el costo de operación es un 60%. Este costo de operación es el que mencionamos de las deducciones, que los contribuyentes deben de obtener todos los comprobantes fiscales digitales por todos los bienes o servicios que pagan para poder generar el ingreso. Y eso que pagan es la comisión de la propia plataforma, los mantenimientos, la gasolina, los seguros, etcétera, etcétera. Entonces, asumiendo que es un 60%, mi ganancia son 86,400 pesos. Como se muestra, esas deducciones hacen que mi ganancia se reduzca. Es la manera en cómo puedo generar un impuesto menor, considerando estos costos de operación. Si no tenemos el comprobante fiscal digital, no podemos considerar esto como un costo de operación. Entonces, mi ganancia se incrementaría y por consiguiente el impuesto se me incrementaría. Entonces, aquí lo recomendable es que obtengan todos los comprobantes por todas sus deducciones. Tenemos una ganancia de 86,400 que determinando el impuesto anual sería 6,450, pero la empresa, la plataforma digital, me retuvo por estos ingresos de 18,000 pesos, me retuvo el 4%, que anualizados son 4,640 o 8,640. Entonces, de esa forma, yo tendría un impuesto a favor, un saldo a favor de 2,190. 2,190. Imaginemos que esta persona física obtenga ingresos por más de 21,000 pesos de manera mensual. Un conductor de Uber que obtenga ingresos mensuales mayores a 21,000 pesos. La tasa de retención, recordemos que es el 8%. Entonces, en lugar de retener 8,640, lo que tendría que retener son 17,280. Entonces, ese saldo a favor, en lugar de ser 2,190, se me incrementaría ese saldo a favor en más de 8,640. Es decir, nos daría un saldo a favor de 10,830. Eso es lo que nos daría de aplicar una retención del 8%. Entonces ya estamos hablando de un importe considerable, 10,830, para una persona que pueda recibir un ingreso a través de Uber, cuyos ingresos sean mayores a 21,000 pesos. De ahí el comentario de que consideramos que es alto el porcentaje de retención considerado para el impuesto sobre la renta. Y bien, para efecto del IVA, ya hablamos sobre el IVA cobrado respecto de los ingresos, que son 2,880, y el IVA que se paga por la generación de los costos y de los gastos son 1,728. De esta forma, al comparar ese IVA cobrado y del IVA pagado, nos daría un impuesto a cargo de 1,152, que esto comparado con el impuesto retenido de la plataforma digital, pues me daría un saldo a favor a partir de junio de 288 pesos. ¿Qué va a pasar? Como mencioné en el ejemplo, si el año siguiente le pasa algo a mi equipo y lo tuve que reparar y, bueno, prácticamente no tuve ganancia. Todos mis gastos fue para poder estar en condiciones de que mi coche me prestara los servicios. Lo que va a pasar es de que el IVA pagado se va a incrementar y probablemente no tenga IVA por pagar. Y aún cuando no tengo un IVA por pagar, la plataforma ya me efectuó una retención. Si presenté mi RFC, del 50% que va a equivaler a los 1,440 pesos. Pero si no, sería de los 2,880 pesos, que fue el importe del IVA cobrado. Entonces, de ahí también el que consideramos que la aplicación de este 50% de retención, que equivale al 8%, también se considera un porcentaje en exceso.
la forma en cómo puede generar estas empresas, o más bien estas personas físicas saldos a cargo, pues es que no tenga esta persona gastos o costos y que prácticamente el IVA que es cobrado se tenga que pagar. Y de esa forma, al restarle el IVA retenido, seguramente aún así daría un impuesto a cargo. Pero son los casos menos, porque la gran mayoría tiene costos, gastos asociados con la obtención de estos ingresos, por los que en la mayoría de los casos se considera que puede generar saldos a favor. Y bien, pues por mi parte eso es todo. Digo, estamos abiertos para cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier duda que se les haya quedado. Con todo confianza, estamos ahorita para poder atender y contestar todas sus preguntas. Muchísimas gracias, Miguel. Yo sé que nos has ayudado mucho en las dos conferencias que ya tuvimos y en esta también. Nos han dejado varias preguntas. Yo creo que antes de pasar a las preguntas hay una cosa muy importante que aclarar porque hemos notado sobre todo bastante confusión en ese sentido. Una cosa es la retención que se va a hacer por el IVA o el impuesto al valor agregado. Este impuesto al valor agregado se tienen que hacer declaraciones mensuales. Una parte de esas declaraciones viene por parte de la plataforma y después ustedes, los usuarios, las personas que están trabajando y generando ese ingreso, tienen que declarar también los costos incurridos para generar ese ingreso. De nuevo, eso incluye pagar la gasolina del carro, de la moto, la reparación de la bici, etcétera. Y a este punto, que justamente nos pregunta Laura Hernández, Laura nos dice, y si nosotros como motociclistas hay veces que llevamos al servicio de la moto, pero pues ni nota ni factura nos dan, ¿cómo le haremos? Eso es importantísimo porque, y acá Miguel, pues tú me confirmas si hay otra forma, pero tienen que empezar a ser más selectivos con el tipo de empresas al que están llevando sus motos para reparaciones o sus vehículos o la herramienta que usan para generar esos ingresos, para que ellos les den esas facturas. Esas facturas les va a ayudar a ustedes como deducción y probablemente de pronto incluso tener saldos a favor. ¿Qué opinas, Miguel? Sí, es correcto. La intención de todo esto de los CFDIs es finalmente que todos los contribuyentes, todas las personas físicas, bueno, se puedan migrar pues a la economía formal y que todo mundo pague los impuestos que debe de pagar correspondiente a sus ganancias. Entonces, de esta forma, pues sí, es importante que pues estas personas que utilizan o que tienen o efectúan gastos, erogaciones, que las efectúen y que piden el comprobante fiscal. Muchos lugares no ofrecen este tipo de comprobante porque eso implica pagar impuestos. Una de las preguntas que a mí me hacen como consultor es, oye, es que siempre me preguntan que con IVA o sin IVA. Mi respuesta es, tú pagas el IVA en tanto tú estés cobrando por la prestación de tus servicios o por la enajenación, tú pides siempre la factura. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a acreditar contra el impuesto que tú estás cobrando el IVA correspondiente. No lo consideres como un pago en exceso del producto o del servicio que estás adquiriendo. Considéralo como un pago del impuesto que tarde que temprano lo tienes que pagar. Entonces, por eso sí es importante acercarse a ese tipo de establecimientos donde podamos tener las deducciones que nos permitan considerar para efecto del impuesto sobre la renta la deducción y en el IVA el acreditamiento respectivo. Buenísimo. Hay otra pregunta muy interesante que nos hizo Ernesto Ramírez contándonos más un poquito del contexto de su situación específica. Él nos dice que hace 3 años está dado de alta en el régimen del RIF, que sacaron sus sellos fiscales, que esto se los pidió a la plataforma, y después les dijeron que iba a haber una empresa asociada a esta plataforma que les iba a ayudar con la contabilidad y con las declaraciones, pero esto no pasó. Le han estado invitando a que realice sus declaraciones y le invitaron también eventualmente a que diera como suspensión de actividades su perfil como tal en el SAT, pero él se quiere reactivar y él quiere normalizar y regularizar todo su proceso.
¿Qué se tiene que hacer en ese caso? Si se tienen declaraciones pendientes, si el SAT sabe que tienes declaraciones pendientes, ¿hay alguna forma, por ejemplo, en que ellos, los usuarios, puedan conseguir algún tipo de, no sé, descuentos o llegar a algún tipo de acuerdo para pagar declaraciones pendientes o algo parecido? No, mira que ahora en cuestión hasta de contingencia, digo, las autoridades se han visto muy renuentes a condonar los impuestos. Lo que yo sugiero es analizar o revisar el expediente fiscal de esta persona para ver los incumplimientos que tiene, poder regularizar esta situación, ver la forma como se puede regularizar esta situación con la intención de que pague los impuestos correspondientes o presente sus declaraciones correspondientes. Pero bien, esto, si ahora obtiene estos ingresos únicamente a través de plataformas digitales, bueno, primero va a ser un cambio que le van a hacer, que donde ya va a estar recibiendo los ingresos y donde le van a efectuar las retenciones correspondientes. Antes, como bien lo mencionaba y como también ahorita con el ejemplo que nos compartes, pues bueno, no pasaba nada porque todo el ingreso que era recibido a través de estas plataformas digitales no había ninguna retención y ahí se quedaron, no había un cumplimiento adecuado de obligaciones fiscales. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Sí, regularizar su situación, ver cuál es la situación de este contribuyente y, bueno, determinar los impuestos que en su caso correspondan, si es que los hay, y presentar, o sea, para que ya esté en cumplimiento de sus obligaciones fiscales, para que el día de mañana no tenga ningún tipo de problema con la autoridad, porque recordemos que si esta persona ahora va a estar inscrita en este nuevo régimen, va a proporcionarle la información al SAT y por esos incumplimientos que tuvo en el pasado, por supuesto que el SAT puede requerirle ahora ya de forma directa porque ya tendrá los datos de localización de esta persona física y lo que más preocupante puede ser es que en un momento dado solicite el bloqueo de su cuenta bancaria por este tema de incumplimientos en el SAT. Entonces, sí es importante y invitamos a todas estas personas que pudieron que podamos que vean cuál es la situación para efecto de poder regularizar esta situación y estén pues bien con la autoridad, ¿verdad? De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que acá la invitación es, tenemos que seguir de todas formas trabajando, tenemos que seguir generando ingresos y tenemos que seguir contribuyendo como corresponde y según lo dictan las normas tributarias. Así que lo mejor es enfrentarlo de una vez, ir al SAT, tratar de regularizar la situación, conseguir claramente asesoría contable. Ya les vamos a contar un poquito también de cómo lo podemos hacer justamente con Miguel desde Katara Consulting y con Heru, pero es importante que lo hagan de una vez y eviten sorpresas en el futuro porque de todas formas van a seguir generando ingresos y pues eventualmente puede ser que las autoridades incluso lleguen a sus cuentas bancarias y empiecen a cobrarse de sus cuentas bancarias. Michael Torres nos pregunta también, Miguel, ¿dónde y cuándo puedo presentar mis facturas? ¿Nos puedes contar muy rápidamente cuál es el proceso exacto para presentar, digamos, esas facturas o declaraciones mensuales? Y también si la pueden hacer el usuario mismo o lo debería hacer un contador a través pues, de ese usuario. Sí, mensualmente se deben de presentar esas declaraciones. A partir del mes de julio, que es cuando se paga o se presenta la declaración correspondiente al mes de junio, es cuando se va a habilitar este nuevo formato para hacer el pago del impuesto sobre la renta y del IVA correspondiente a ingresos obtenidos a través de plataformas digitales. Entonces, esto ya va a estar disponible en la plataforma del SAT para poder hacer la presentación de las declaraciones. Ahora, lo recomendable es que sí puedan contar con el apoyo de un contador, dado a que hay muchos conceptos muy ambiguos incluso por parte de la autoridad, que eso pues no nada más es por dar el cumplimiento, sino que también la presentación de declaraciones con información falsa o errónea, también eso les puede ser acreedor a una multa, a una sanción. Entonces, por eso lo recomendable es que siempre cuenten
con un servicio de asesoría, de asistencia, para efecto de poder presentar de una manera adecuada pues, estas obligaciones, ¿no? Las obligaciones que se tienen en cuanto a la presentación de declaraciones. Buenísimo. Eh, Laura Hernández nos pregunta, tenía un contador que le estaba ayudando con con sus declaraciones y lo último que le dijo fue que tenía un saldo a favor. Entiendo, Miguel, y tú nos puedes confirmar, pero si tienes un saldo a favor, Laura, lo que puedes hacer es ingresar directamente con tus credenciales a el SAT y después de presentar declaración te va a decir que tienes un saldo a favor y pues si quieres ese saldo a favor en tu cuenta o no. Y ahí simplemente dejas tu cuenta y ellos te van a pagar. Creo que se demoran una semana o una semana y media. ¿Es así más o menos, Miguel? Mira, en el caso específico de ese saldo a favor, habrá que ver de qué tipo de impuesto está generando el saldo a favor y de qué año y ahora el procedimiento que tiene que realizar. Lo que seguramente tú refieres es para la devolución de los saldos a favor de las personas físicas que presentan su declaración anual, que la presentan dentro del tiempo establecido por la ley, que es un procedimiento automatizado y de manera automatizada, valga la redundancia, se hace esa devolución muy rápido. Pero si ya es de ejercicios anteriores, tiene que ser una solicitud de devolución de manera manual, que el procedimiento para poder hacer que la autoridad efectúe la devolución es un de 40 días, que esos 40 días pueden serse interrumpidos por la solicitud de información, de solicitar aclaración o cualquier otro tipo de situación. Entonces, habrá que analizar en el caso específico de esta persona si ese saldo a favor de cuándo proviene y por qué tipo de contribución. Y aprovecho para mencionar sobre ahora, para efecto de hacer cualquier tipo de solicitud, pues los contribuyentes deben de contar con una firma electrónica. Esa firma electrónica tiene que estar vigente. Si no está vigente, porque en su momento se dieron de alta o ya no encuentran cuál es la fiel para poder, o su firma electrónica, no la encuentran y necesitan de una nueva, tienen que acudir al SAT. Ahorita el tema para poder acudir al SAT es un problema un poco complicado. Si hay aperturas, si hay citas que se están dando en el SAT para poder renovar la firma electrónica, pero hay que estar ahí al pendiente de cuando abran las citas para efecto de solicitar una y poder hacer la renovación de la firma electrónica. Sin la firma electrónica es complicado poder tener acceso al expediente fiscal de las personas. Entonces, para llevar a cabo una regularización, una revisión fiscal, sí es importante que las personas físicas cuenten con esta información. Perfecto. Bueno, la última pregunta es de Rafael Nolasco. Acá ya cerramos. Él nos está preguntando que antes se hacían las declaraciones bimestralmente. Hace poco recibió un correo de la plataforma para la que trabaja y le está diciendo que le van a descontar. Acá, Rafael, como nos contaba Miguel un poco antes, ellos sí te van a descontar esa parte, pero tú tienes de todas formas que seguir declarando mensualmente, ¿verdad, Miguel? Sí, es correcto. Mensualmente se tiene que seguir declarando y las personas estas que proporcionan el servicio a través de la plataforma les van a efectuar retenciones del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado. Perfecto. Vale, pues creo que vamos a cerrar acá. Sabemos que muchos de ustedes quieren tener justamente como este servicio de contabilidad y nosotros desde Heru, muy alineado a la propuesta de valor que queremos para todos los trabajadores de aplicaciones, queremos ofrecerles ese servicio. Así que estamos hablando justamente con Miguel, que representa a Katara Consulting, una firma de contabilidad, para que nos dé un precio especial para ustedes, los usuarios de Heru, y les pueda ayudar con la contabilidad mensualmente. Les vamos a estar contando más en nuestras redes sociales. Síganos en @somosheru, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Sobre todo en Facebook somos muy activos, así que ahí les vamos a estar contando todas las noticias y les vamos a dejar saber cómo funcionaría ese proceso, qué precio tendría y qué cosas necesitamos de ustedes para poder hacerlo. También estaremos subiendo un video muy corto al canal de YouTube sobre esta charla que acabamos de tener. Miguel también va a estar en ese video. Es un video mucho más corto y mucho más al punto, pero nos pueden dejar comentarios ahí, nos pueden dejar comentarios ahora en Facebook, preguntas que tengan adicionales nos las pueden enviar y con mucho gusto les ayudamos respondiéndolas.
Entonces, Miguel, te agradecemos mucho por la ayuda de nuevo. Ya con esto cerramos nuestras 3 sesiones de el impuesto a las plataformas digitales y pues seguimos entonces con el video y eventualmente les decimos cómo funcionaría el proceso de contabilidad desde Heru con Miguel y Katara Consulting. También te agradezco, Steven, a ti y a Mateo, por la oportunidad que me dan de abrir este espacio para efecto de poder, pues bueno, pues poder difundir esta información que es respecto al nuevo tema de aspectos fiscales, en temas de plataformas digitales y por supuesto, como ya lo mencionaste, bueno, pues alineado pues a la filosofía, al objetivo de Heru, pues es apoyar a todas estas personas que están percibiendo ingresos a través de plataformas digitales que, bueno, pues vamos a seguir en constante comunicación a través de ustedes con todas estas personas que puedan tener algún tipo de duda, inquietud de comentario para que nos lo puedan externar y de esa manera poder apoyar pues a todas las personas que tanto Heru como en este caso Katara Consulting, bueno, estamos dispuestos a apoyarles para que den un adecuado cumplimiento al tema fiscal. Muchas gracias nuevamente, Steven, y Mateo también. Muchas gracias. Así es, muchas gracias, Miguel, y muchas gracias a todos por acompañarnos en esta sesión. De nuevo, nos pueden buscar en todas las redes sociales, Facebook sobre todo, como Somos Heru. Nos pueden seguir ahí y les vamos a dejar saber cuáles son los siguientes pasos en caso de que quieran llevar la contabilidad con Heru y con Katara. Muchas gracias, hasta luego.